Bien, seguimos con Raúl Castro, presidente del PPC, aquí en Redes y Poder. Raúl, Lourdes Flores parece que indujo o dijo algo así como que ustedes podían ir eventualmente, o estaban más cerca del APRA que de otro partido político. ¿Tú ves esa posibilidad o todavía no? A ver, yo quiero interpretar lo que Lourdes ha dicho, porque además lo he conversado con ella. Yo entiendo que ella se refería un poco a la evolución ideológica, política y doctrinaria que ha tenido el APRA. El APRA, tú sabes, en sus orígenes tenía una escuela política, un centro-izquierda bastante radical en muchos aspectos, pero en los últimos años ha evolucionado mucho. Yo creo que el exilio del presidente García en Europa, 10 años, le ha significado un mirar al mundo, y creo que también el éxito del gobierno de Fujimori le impactó mucho después del desastroso primer gobierno que tuvo. Entonces creo que los apristas han mirado que el camino no era pues la heterodoxia, ¿no?, sino más bien el mercado, la apertura, la libertad, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que cuando Lourdes dice yo comulgaría, se está refiriendo a un sentido ideológico político de que estamos compartiendo muchos valores democráticos en los cuales antes teníamos diferencias importantes, ¿no es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, tengo que reconocer que por encima de las diferencias, porque hemos sido contendores tradicionales, habituales, ambos partidos nos reconocemos mutuamente calidades institucionales. Yo no puedo desconocer que el APRA es un partido institucional, no puedo desconocer que es un partido que ha logrado sobrevivir a sus fundadores, a su líder máximo. Y creo que simultáneamente los apristas reconocen eso en nosotros. De manera que ahí sí hay una fortaleza institucional que nosotros mutuamente nos reconocemos como partidos históricos y partidos trascendentes. Ahora, de allí a decir una alianza, en primer lugar quiero decirte no hay ninguna conversación oficial. Sin embargo, conversamos siempre, no solamente con el APRA, con muchos partidos políticos. Es verdad que en algún momento con el APRA hemos conversado algunas posibilidades respecto a temas concretos, ¿no? Minería, tal cosa, pero que haya una negociación en concreto, no la hay. Esa institucionalidad que tú reconoces que es importante, creo que todos valoramos el tema, ¿cómo la visualizas en el partido de Pedro Pablo Kuczynski? Peruanos por el Cambio, por ejemplo. Bueno, no la visualizo, porque no existe. O sea, esa institucionalidad en Perú, Peruanos por el Cambio. Se llamaba Perú Más, pues. Se llamaba Perú Más, ahora es Peruanos por el Cambio. Para usar el PPK. Para usar la nota del PPK. Y el cambio con K. Un poco sí. Raro, pero en fin, este es el marketing. No existe, porque hasta este momento el proyecto de Pedro Pablo no tiene consistencia. Porque es un retazo, ¿no?, armado de un montón de piezas. Entonces, un retazo armado de esa manera no puede tener consistencia ni ideológica ni programática, porque tú estás reconociendo una pluralidad que va de un extremo al otro. En consecuencia, la pregunta sería en caso de que Pedro Pablo gane, ¿cómo piensas gobernar? ¿O con quién vas a gobernar? ¿O con qué sector del partido te vas a aliar? Porque evidentemente, si no se le da coherencia a ese proyecto, en algún momento eso va a reventar, si es que, por ejemplo, tiene una bancada importante, ¿no? Algunos dicen que ese espacio de Pedro Pablo medio centro-derecha es el espacio del pepecismo, que no ha podido aglutinar, que no ha podido liderar, y que, bueno, apareció Pedro Pablo y se fueron con él. ¿Cómo opinas sobre esto? No, yo creo que Pedro Pablo fue un factor interesante en la campaña del 2011. Recordemos que Lourdes, en mi concepto equivocadamente, postuló a la alcaldía de Lima, cuando yo creo que debió insistir en la presidencia de la República, y perdió. Y entonces nos encontrábamos en ese momento en una alianza con Solidaridad Nacional, para Unidad Nacional nuevamente, para impulsar la candidatura presidencial de Lucho Castañeda. Pero no se dio, por razones diversas, no se dio. Y sobre todo hubo un rechazo al interior del partido a nuevamente prorrogar una alianza que en realidad se había interrumpido con Lucho Castañeda. Y en ese momento surgió la posibilidad de Pedro Pablo.
Y creo que el partido se identificó más con los postulados de Pedro Pablo y nosotros entramos a darle ese respaldo que creo que fue decisivo para que él pase del 3% a lo que subió luego. Pero ¿no? Se quedó con los electores, aparentemente, por lo que decían las encuestas ahora, ¿no? A ver, claro, lo que tú dices es en parte cierto. Es cierto que Pedro Pablo recoge parte de nuestro electorado, pero eso es también porque en este momento el PPC no tiene una cabeza visible que postule a la presidencia de la República. ¿No hay demasiadas peleas entre ustedes o eso es bien en un partido, bueno en un partido democrático? A ver, las tendencias, las facciones, digamos. Yo creo que las tendencias son bienvenidas y creo que la competencia es lo mejor que le puede suceder a un partido político. Quizás lo que no es correcto es que algunas de estas tendencias exageren en la contienda política y lleven esto a los medios de comunicación con ciertas afirmaciones que no corresponden a la realidad de los hechos. Eso desdibuja la imagen del partido frente a la opinión pública, ¿no? Ya. ¿Y eso lo dices por alguien en especial? No, no lo digo por nadie en especial, lo digo en general, como una receta de quien está tantos años en política y de quien entiende claramente que esas cosas tarde o temprano perjudican a la institución. Para ir terminando, Raúl, ¿tú podrías afirmar, en virtud de lo que ves ahora en el panorama pepecista, Sí, de que ustedes van a ir como candidato propio a la elección del 2016? ¿O tú estás pensando que en realidad, no sé si pedirte sinceridad es la palabra, pero en todo caso, dame una respuesta que la gente entienda, digamos, ¿no? ¿O va a haber una alianza? Porque ustedes en este momento no están en la foto. No, porque estamos en medio de un proceso interno democrático. Los otros en su partido decidieron yo voy y se acabó. No son liderazgos democráticos en la mayoría de los casos. Son caudillismos, son personalidades, son individualidades o simple y llanamente son bolsillos que dicen, bueno, aquel que pone la plata soy yo, por lo tanto el que manda soy yo, ¿no es cierto? Tú eres presidente del Partido Popular Cristiano hoy. ¿Serías candidato presidencial de repente? Quizá. ¿Es posible? ¿Por qué no? Es posible. El cronograma electoral partidario se abre en estos días. Precisamente domingo o lunes se abre y en ese momento yo tengo que decidir si voy a ser precandidato o no voy a ser precandidato a la presidencia de la República. ¿Y cómo sientes el espíritu partidario? Bueno, yo lo siento al tope, ¿no? Además quiero decirte una cosa, Alfonso. Nosotros tenemos un acuerdo de un congreso partidario hecho precisamente el día del cumpleaños del doctor Luis Bedoya Reyes y los 2 días siguientes, que acordó ir a la presidencia de la República como PPC y con un candidato del PPC, lo que no significa que podamos recibir otras adhesiones, ¿no? Exactamente, no impide, ¿no? Muy bien, te felicito por eso, ojalá que les vaya bien, porque se necesitan partidos políticos institucionales. Exactamente. No outsiders, ¿no? No, porque el desastre del outsider lo ves luego en el gobierno y el que paga el pato, como se dice criollamente, es el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por a tu ti, presencia. Alfonso. Muy Bien, amable. amigos, vamos a una pausa y regresamos con Francisco Tudela en Redes y Poder.